La importancia de seguir nuestro propio deber, en sánscrito Swadharma, en vez del de otra persona. Cada hombre debe asumir su propio ideal y esforzarse por realizarlo. Es mejor morir en tu propio camino que intentar el de otro. Sigue tu religión, tu dharma y tu deber. Esto es un comentario del verso 35 del capítulo 5 del Karma Yoga del Bhagavad Gita, basado en los comentarios de Swami Vidyaprakashananda y Swami Vivekananda. En este verso, Krishna nos explica la importancia de seguir nuestro propio deber, Swadharma, S-W-A Dharma, en vez del de otra persona, y os leo. Es mejor seguir tu propio deber, Swadharma, aunque manchado por el defecto, que cumplir perfectamente con el deber prescrito de otro. Mejor es morir en el cumplimiento del propio deber que seguir el camino de otro. Swadharma podría ser traducido como el deber personal de cada persona. Para Dharma significa el deber prescrito para otros. Creo que este verso es importantísimo. En mis charlas o clases sobre el Gita siempre suelo reflexionar sobre la importancia del Swadharma, de conocerlo y de enfocar tu vida conforme a él. Pero mucha gente no sabe qué contestar cuando le pregunto ¿cuál es tu Dharma? ¿Lo sabes tú? Swami Vidyaprakashananda comentaba sobre este verso y os leo. Debe seguirse todo lo que conduzca a la realización del ser, aunque cause la muerte en el intento. Debe evitarse cualquier cosa que se aleje de Atman Dharma. Hay personas que ya de bien pequeñas tienen muy claro por qué están en este mundo. La vocación que una persona siente es una muy buena pista para averiguarlo, pero creo que la gran mayoría de la gente ni siquiera ha llegado a plantearse esta pregunta. Todo el Gita gira en torno al Dharma, tanto a nivel común, en el sentido de religión, rectitud o camino del bien general, como a nivel personal. Por ello es importante conocer nuestro Swadharma. Si no lo conoces, el Gita es un excelente manual para que lo indagues. No te dirá cuál es, pero te dará pistas para conocerlo. Y es importante decir que no importa si te equivocas una y otra vez subiendo tu Swadharma, al final lo conseguirás. De ahí que Krishna diga, aunque manchado por el defecto, y que luego lo remarque diciendo, mejor es morir en el cumplimiento del propio deber que en el de otro. Si no sigues tu Dharma, surgirá el caos. He visto muchos fracasos de vida de personas que intentan ir en contra de su Swadharma, y así se genera la frustración, la tristeza, la debilidad. Por ello, Krishna nos dice que no tiene sentido cumplir perfectamente con el deber prescrito de otro. Arjuna era un guerrero, un kshatriya, su Swadharma era pelear para defender el Dharma aunque muriese en el intento. Arjuna incluso llegó a decir que prefería la vía de la renuncia al sannyasa que matar a sus enemigos y familiares de los Kauravas. Si Krishna no le hubiese explicado las enseñanzas del Bhagavad Gita, Arjuna no habría luchado y el caos se apoderaría de la humanidad. El a-dharma, o sea, el no-dharma, habría vencido al dharma, la maldad a la rectitud, a la religión. Y este ejemplo es perfectamente válido para que no siga su dharma. Quería compartir con vosotros este comentario sobre este verso de Swami Vivekananda y nos decía, y os leo, es mejor morir en tu propio camino que intentar el camino de otro. Este es mi camino y estoy aquí abajo y tú estás muy arriba y siempre estoy tentado de abandonar mi camino pensando que iré allí y estaré contigo. Y si subo, no estoy ni allí ni aquí. No debemos perder de vista esta doctrina. Es toda una cuestión de crecimiento. Espera y crece y lograrás todo. De lo contrario, habrá un gran peligro espiritual. Aquí está el secreto fundamental de la enseñanza de la religión. Por lo tanto, es morir trabajando en tu propia religión natural que siguiendo la religión natural de otro, por muy grande que te parezca. Cada hombre debe asumir su propio ideal y esforzarse por realizarlo. Esa es una forma más segura de progreso que asumir los ideales de otros hombres, que él nunca puede esperar lograr. Todos los hombres y mujeres en cualquier sociedad no tienen ni la misma mente, capacidad o el mismo poder para hacer cosas. Deben tener ideales diferentes y no tenemos derecho a burlarnos de ningún ideal. Que cada uno haga lo mejor que pueda para realizar su propio ideal. Qué grande era Swami Vivekananda, perdón, lo tengo al revés, y qué grande es el Karma Yoga. Muchas gracias.